Muchísimas gracias a Peter por su interesante intervención. Y quiero ahora dar la bienvenida a Andrea Camargo, CSO de Micro Insurance Catastrophe Risk Organization, MICRO, quien nos hablará de las lecciones en materia de regulación de seguros inclusivos en la región. Andrea es abogada y cuenta con más de 14 años de experiencia en seguros y 8 años en microseguros. Tiene una amplia trayectoria en el asesoramiento a entidades de regulación y supervisión y responsables de política pública en temas como promoción de mejores prácticas para facilitar el desarrollo del mercado de microseguros y la protección adecuada de los consumidores en la región. Invitamos entonces a Andrea a este escenario. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alejandra. Bueno, yo tengo un reto importante acá porque acaban ustedes de escuchar sobre innovación y a veces cuando escuchamos sobre regulación decimos, no, qué aburrido este tema, qué perspectiva vamos a tomar para hacerlo más ameno. Entonces yo quise tal vez aproximar... Uy, ¿esto qué pasó? Bueno, yo quise hacer esta presentación de una forma muy amena para presentarles un tema que es muy importante, porque, por ejemplo, acabamos de escuchar un ejemplo clarísimo en África de el uso de tecnologías para promover el acceso al seguro, que es clave, pero el regulador es un promotor para que esto pueda lograrse. Entonces, es muy importante ver el tema de regulación. Y yo lo que quiero hacer ahorita es hacer como un paseo en el tiempo con ustedes y ver qué ha pasado en estos últimos 10 años de evolución en seguros inclusivos, pero no solamente desde la perspectiva del asegurador o del intermediario o del canal, sino visto desde la perspectiva del supervisor y el regulador. Entonces, yo acá, a ver, digamos que la invitación del día de hoy es hacer un paseo en el tiempo, no sé si ustedes se acuerdan de esta película. Bueno, entonces vamos a hacer un poco eso, vamos a volvernos 10 o más años antes para ver qué ha pasado a nivel de regulación, qué hemos aprendido. Estos procesos son bien importantes porque solamente cuando tenemos estas pausas, y le agradezco muchísimo a Fasecolda que haya hecho, digamos, este evento teniendo en cuenta esta línea de tiempo que tenemos acá abajo, porque si no hacemos una pausa en el camino, no tenemos claro qué es lo que ha pasado antes que nos ha llevado a lo que tenemos ahora, qué es lo que estamos viviendo ahora y cuáles van a ser los retos del futuro. Entonces, esta pausa pues, es muy importante para nosotros ahorita. Ahora, yo quiero empezar esta presentación con dos advertencias. Una, yo voy a hablar de la evolución de regulación y supervisión en temas de seguros inclusivos. Yo no me voy a concentrar solamente en el tema de microseguros. Y esta precisión la quiero hacer porque hay una tendencia pues que hemos percibido ya en los últimos, yo diría, 5 años, y es que cada vez se utiliza menos en el entorno internacional, cuando discutimos estos temas, el concepto microseguro, sino que cada vez se utiliza más seguro inclusivo. Entonces, ¿qué es el seguro inclusivo? ¿Qué es microseguro? Y en todo esto, ¿a qué entra este mercado que en Latinoamérica es tan importante como seguros masivos? Entonces, yo quisiera como aclarar primero ese como marco conceptual de la presentación. Entonces, acá estamos hablando de seguros inclusivos que se han definido por la IAIS, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, como todo tipo de seguro que se ofrece a la población que no tiene acceso. Si se dan cuenta que esta definición no hace referencia a la barrera, estamos hablando de quien no tiene acceso. Ya después, cuando empezamos a mirar de forma más granular cómo se ha venido definiendo el microseguro, no solamente por la IAI, sino en otras regulaciones en otros países del mundo, nos damos cuenta que el microseguro está más enfocado a analizar un tipo de barrera, y es cómo hacer para promover el acceso a la gente que está excluida de este tipo de productos, pero más por temas socioeconómicos. Entonces, si nos damos cuenta que el seguro inclusivo es más como un género y el microseguro se vuelve como una especie. En este caso es importante recordar que hay ciertos países que han utilizado herramientas cuantitativas para definir qué es microseguro. En algunos casos lo definen por el monto de la prima o de la suma asegurada. En otros países inclusive se ha utilizado una especie de cuantificación
para identificar cuál es el nivel socioeconómico del cliente. Entonces, esto es bien importante porque el concepto de microseguro está un poco más restringido. Seguros inclusivos es este globo, digamos. Acá yo utilizo una imagen que hicimos con el Access to Insurance Initiative en este documento que les recomiendo, que son lecciones aprendidas de seguros inclusivos en los últimos 10 años, en donde mostramos que el microseguro es una especie del seguro inclusivo. ¿Y a qué entra el seguro masivo? El seguro masivo está mucho más ligado con ese concepto de seguro inclusivo y va más determinado a los canales que se utilizan para comercializar los productos y que sean accesibles a todos, sin importar cuál es la barrera. Entonces, hay muchas barreras que pueden presentarse para tener acceso a seguro. Puede ser el tema socioeconómico, pero puede ser también un tema geográfico, puede ser un tema de edad. Hay muchísimos temas. Entonces, esto es, digamos, como mi primera premisa para la presentación. El otro punto, y es que tengamos que tener en cuenta que en toda esta evolución, lo que sí ha quedado claro es que los supervisores han estado en un acto de malabarismo constante. Y acá yo tomo prestada una expresión que fue utilizada por el ex superintendente de Perú, que él mencionaba precisamente eso, que él llevaba desde los últimos 10 años hablando de microseguros y seguros inclusivos, y él se sentía como en un acto de malabarismo. Y ese acto de malabarismo está entre dos mundos. ¿Cómo yo como supervisor puedo promover el desarrollo de un mercado sano en el que se ofrezca seguros de valor a los clientes que más lo necesitan y al mismo tiempo, bueno, qué pena acá por el error, se proteja al consumidor de manera efectiva? Y estoy segura que acá los representantes de la Superintendencia Financiera de Colombia saben que digamos, es uno de los dilemas más complejos para el supervisor. Yo les aseguro que no hay ningún supervisor sobre la faz de la tierra en países emergentes que no se encuentre siempre en esta discusión. ¿Cómo hago para promover, pero al mismo tiempo cómo hago para proteger de manera efectiva? Bueno, ya haciendo estas dos advertencias, yo quisiera entonces retroceder en el tiempo y buscar los vestigios de la regulación de los seguros inclusivos. Cuando uno está en eventos internacionales, siempre a uno le dice, no, la primera regulación de microseguros, o bueno, de seguros inclusivos, fue en India en el 2005. Entonces, digamos que este es como el mensaje que nosotros recibimos. Sin embargo, acá volvemos a nuestra premisa inicial. ¿Cuál es realmente el tema del que estamos hablando? ¿Estamos hablando de microseguros o de seguros inclusivos? No, acá ahorita estamos hablando de seguros inclusivos. Y si hablamos de seguros inclusivos, de hecho nosotros veníamos hablando de acceso al seguro a través de canales masivos acá en Colombia desde los años 90. Acá veníamos hablando de bancaseguros, veníamos hablando de uso de red y se ha venido como haciendo todo un proceso de regulación que se ha consolidado en el tiempo para promover el acceso al seguro. Entonces, en este propósito de buscar los vestigios del seguro, de la regulación de seguros inclusivos, pues yo encuentro que Latinoamérica pues es un país abanderado y digamos que ese es uno de los mensajes que queremos también transmitir cuando hablemos de seguros inclusivos. Otro punto que vemos acá, y es que precisamente por esta definición, cuando tenemos un mapa como este, que digamos, este mapa, se lo resumo muy rápidamente, muestra qué países en el mundo ya tienen regulaciones de microseguros y qué países están en el proceso de emitir alguna de ellas. Pues el mapa, solamente teniendo en cuenta microseguros, se ve así. Pero si nosotros tuviéramos en cuenta todas las regulaciones de seguros masivos, seguros rurales y otro tipo de seguros que tienen como, digamos, como objetivo el promover el acceso al seguro, este mapa sería mucho más completo. Entonces, quiero como dejar esto muy claro. Ahora, este viaje que estamos acá haciendo juntos tiene que venir de la mano con una realidad que yo recuerdo hace 10, 12 años, lo mencionábamos siempre en las conferencias, y es esto. El regulador ha evolucionado de la misma manera que el mercado. Nosotros no podemos exigir que un regulador empiece a tomar ciertos enfoques propios de un mercado diversificado cuando un mercado apenas está naciendo. Yo como regulador tengo que adaptarme a donde está el mercado actualmente y establecer regulaciones que sean proporcionales a esa realidad. Ya vamos a hablar ahorita del principio de proporcionalidad. Entonces, el mensaje aquí es importante. Todo este viaje en el tiempo ha venido de la mano con el viaje del tiempo de la regulación
el viaje del tiempo con el desarrollo de los mercados de seguros inclusivos en el mundo. Durante todo este proceso se han identificado 5 enfoques de regulación. Esto acá, digamos, como para seguir un poco un comentario que había hecho el ponente antes, esto es un poco académico, pero es importante tenerlo en cuenta. Cuando vemos qué ha pasado en los últimos 10, 12, 15 años de regulación, vemos 5 enfoques de regulación. El primero son esos reguladores que buscan empujar al sector para que provean estos servicios de seguros a la población que más lo necesita. Un ejemplo de esto es, esto de hecho este es el tema de directivas. Un ejemplo de esto es India. En el año 2002, India emite la primera regulación estableciendo ciertas cuotas a los aseguradores para que ofrezcan seguros a ciertas áreas rurales y a ciertos segmentos de la población. Entonces es el directivo. El de oferta pública es más el Estado el que dice, ¿sabe qué? Yo no veo a nadie que acá esté interesado en promover este tipo de productos, entonces yo voy a hacerlo solo. Y esto es muy el enfoque que está tomando China. Hoy en día el gobierno chino tiene una cantidad de estrategias de manejo de riesgo muy interesantes que van en todos los niveles y vienen muy en el tema de regulación, pero desde el punto de vista es el gobierno el que es el operador. Hay otro tipo de enfoques regulatorios que son un poco más, digamos, enfocados a promover un entorno favorable para que los entes privados que están interesados en entrar en el mercado lo puedan hacer de manera mucho más tranquila. Entonces, este enfoque concesionario lo que hace es remover esos obstáculos que tiene la regulación actual y establecer ciertos otros para que pues, se pueda avanzar en temas importantes de regulación. Otro punto, otro enfoque de regulación importante es el que tiene que ver con, ¿sabe qué? Yo como regulador, la verdad, no he hecho nada, pero yo veo un mercado activo que viene moviéndose. Y ese es el caso colombiano. O sea, Colombia no tuvo necesidad de una regulación y no ha tenido necesidad de una regulación de microseguros, pero se ha movido el mercado de manera tal que la oferta de productos, pues ya lo vieron ayer, en el panorama de Latinoamérica es uno de los países que más ofrecen este tipo de productos. Ahora, esto no quiere decir que el supervisor regulador se ha quedado mirando, sino que ha estado acompañando, y recuerdo mucho la presentación de Juliana Lagos ayer, que ella mencionaba precisamente esa evolución del mercado y cómo la regulación se ha venido adaptando, pero no ha sido como una situación que fue la regulación la que dirigió el mercado, sino que son como las tendencias las que han marcado un poco las necesidades de regulación. El último punto ya tiene más como, y que ya no quedan muchos países como esos, porque de hecho Uganda ya está emitiendo una regulación. Son países que dicen, no, ¿sabe qué? Sí, bueno, este tema es importante, pero yo no voy a hacer nada en regulación, yo lo voy a dejar ahí. Entonces, estos son 5 enfoques que hemos visto en los últimos 10, 15 años, específicamente en el tema de microseguros, pero que lo vemos aplicable también para el tema de seguros inclusivos. Ahora, yo les decía a ustedes que el proceso de evolución del mercado es el que marca el proceso de evolución del regulador. ¿Por qué? Porque un regulador regula con base a ciertas necesidades. Y acá, hablando con el supervisor, pues escuchamos el enfoque de supervisión basada en riesgo. Y este enfoque de supervisión basada en riesgo, ¿qué nos dice? Que nosotros tenemos que basarnos en la realidad de la actividad para identificar riesgos, entender qué hace el proveedor para confrontar estos riesgos y después de eso, pues sí miro a ver cómo le hago yo para regular o supervisar de determinada manera. Entonces, precisamente de esa forma, pues va generándose este proceso de desarrollo. Voy a darles algunos ejemplos de cómo a nivel internacional se ha venido regulando este tema para que vean cómo inclusive muchos países que yo voy a mencionar del mercado naciente también hacen parte de crecimiento diversificado porque ha evolucionado en el tiempo el mercado y al mismo tiempo han cambiado las regulaciones. Entonces, en el caso del mercado naciente, generalmente la preocupación del supervisor y regulador es más que nada relativa al proveedor. ¿Quién es el que está ofreciendo este tipo de productos? En algunos países, como en Filipinas, por ejemplo, se venían ofreciendo productos por una especie como de cooperativa y la Comisión de Seguros en su momento dijo, no, pero esto a mí no me suena. Entonces la posición de la Comisión de Seguros hubiese sido en su momento, no sabe qué, pues no, yo prohíbo estas entidades y listo, pues bloqueo el mercado. Pero ¿qué hizo la Comisión de Seguros en ese momento? En ese momento su preocupación es, no, ¿sabe qué? Es importante promover el acceso al seguro y para eso necesito proveedores interesados y estos ya están interesados acá ofreciendo una especie de seguros informales.
¿por qué no más bien los formalizo? Entonces, digamos que una de las preocupaciones de un mercado naciente están más relacionadas con la formalización de los proveedores y, en cierta medida, con los canales. Generalmente una característica de un mercado naciente son productos muy simples, sencillos, seguros crédito vida y bueno, y todos estos seguros que digamos que vemos que son los primeros que arrancan. Después viene un mercado en crecimiento y este mercado en crecimiento se caracteriza por dos cosas. Una, los productos se van volviendo cada vez más sofisticados, pero esta sofisticación no es espontánea. Esta sofisticación se da porque la industria empieza a entender a su mercado. Entonces empiezan a identificar necesidades y a adaptar productos, diseñarlos y ponerlos en el mercado. Entonces es un tema de sofisticación ya un poquito más acelerada de productos. Y el otro punto que es importantísimo, y es que cada vez hay más canales y hay más partícipes en la cadena de valor de seguros. Y pues ahí el supervisor, pues pongámonos en sus zapatos. Estamos acostumbrados a un esquema de seguro tradicional en donde tenemos a la aseguradora, al intermediario profesional y listo, pero es que ahora tenemos una cadena de valor que es larguísima, que es el sponsor, que es el comercializador y además por ahí también hay el intermediario profesional y tal vez un administrador de pólizas. Entonces, pues es una cadena que se va extendiendo. Entonces, ese tipo de preocupación como que genera un poco de preocupación para el supervisor y acá la técnica es un poco, bueno, se vuelve la conducta de mercado una de esas preocupaciones importantes del supervisor. Entonces ya acá no es tanto la formalización, sino cómo yo hago para encauzar y asegurarme que estos nuevos entes que participen, pues puedan participar, pero que no me vayan a afectar al consumidor. Que la forma en cómo ellos actúen, que la forma en cómo desarrollan sus actividades estén acordes a estas reglas de conducta de mercado. Y nosotros pues a nivel de supervisión tenemos bastantes herramientas como los principios básicos de seguro y demás, pero entonces acá es importantísimo esto. Yo les decía que yo iba a hacer referencia a regulaciones en diferentes estados de desarrollo del mercado. Filipinas es un caso de estos. Una vez ya la formalización es un tema y los aprueba, pues ellos identifican que efectivamente conducta de mercado es otro problema y emiten otra regulación sobre esto. Un caso importante acá también es Perú. Perú ha emitido ya 3 regulaciones de microseguros, lo cual a mí me parece completamente positivo. ¿Por qué? Porque da prueba de cómo la regulación se fue adaptando a la forma en cómo fue evolucionando el mercado. En Perú, una de las preocupaciones iniciales era cómo yo abro canales. Eso fue, digamos, la primera regulación del 2007. Después, mi segunda preocupación fue, bueno, pero hay ciertos arreglos que tengo que hacerle a la definición de microseguros y además tengo que hacer algunos arreglos con respecto a los canales que están permitiendo y quiero establecer esas reglas de simplicidad y demás. Entonces, el mercado en crecimiento sale una nueva regulación, que es la resolución del 2009. Y hoy, acá pues en el 2016, salió una nueva resolución que viene ya muy de la mano de lo que es un mercado diversificado. En Perú ya los productos se vuelven más sofisticados, ya hay más productos de propiedad y ya saliendo, digamos, del esquema de Perú, vemos también casos en que se utilizan muchas tecnologías, por ejemplo, el caso que estábamos escuchando previamente de MicroInsure. Entonces, esa preocupación ya no es la formalización, sigue siendo un poco el tema de conducta de mercado, realmente es un tema transversal, pero ahora es cómo yo confronto modelos tan sofisticados en donde, por ejemplo, se me está sugiriendo que todos los procesos operativos se realizan a través de telefonía celular. También un punto muy presente es este tipo de productos que son súper necesarios para la población, como los seguros agrícolas, o sea, creo que los hemos escuchado el día de ayer, el día de hoy, cómo viabilizar este tipo de productos. Y surge, por ejemplo, un concepto que es el de seguros paramétricos, en el cual, pues, a nivel de supervisión en su momento, cuando empiezan a ser tan populares, pues los reguladores no tienen ni idea de cuáles son las guías para confrontar este tipo de innovaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Hay ejemplos interesantes. Por ejemplo, el caso de Kenia. Kenia, el supervisor de Kenia decide, bueno, yo tengo 2 opciones. Una es bloquear los seguros paramétricos y pues al final del cabo no ofrecer una alternativa a la población que sea económica, rápida, transparente. Pero tengo otra posición y es viabilizar pilotos, aprender de lo que sucede, identificar esos riesgos y ahí sí miro a ver si regulo, cómo regulo, qué tengo que cambiar. Y esa fue la posición del supervisor keniano.
Ellos hoy en día pues tienen un gran número de seguros paramétricos y bastante gente cubierta, pero gracias a una apertura del supervisor, porque fue posible tener pilotos en el país y es solamente hasta ahorita que el supervisor está diseñando, bueno, ya fue publicada hace 1 año y medio, un policy paper sobre seguros paramétricos y unas guías que se le está dando al supervisor sobre seguros paramétricos. Pero si ven que es un proceso como de aprendizaje, primero ver qué necesidades hay y con base en necesidades definir cuál es la regulación. Otro punto importante es precisamente el de Mobile Microinsurance, el supervisor de Ghana. Es un supervisor sumamente abierto. Una de las cosas que me llama la atención de Kofi es que él decía como, yo, la verdad, en el tema de seguros móviles, yo entiendo que hay riesgos, pero yo quiero percibir el mercado y quiero acompañar al supervisor para entender cuáles son esos riesgos. Díganme ustedes, este es uno de los mejores ejemplos del principio de proporcionalidad aplicado. Un supervisor que, como decía el expositor anterior, van de la mano con el diseñador del producto para aprender y para identificar qué es necesario para sacar cierta regulación. Entonces, estos son temas como muy propios de mercados diversificados. Ahora, acá yo les quería poner un ejemplo. ¿Por qué es tan importante efectivamente tomar una medida regulatoria acorde al modelo de desarrollo del mercado de seguros? Acá, bueno, este es un cuadrito de un estudio que hicimos con Cenfri, en el que se evaluaron alrededor de 15 países de África subsahariana y los dividimos en 4 niveles de desarrollo de mercado. Y uno de los puntos importantísimos acá que quiero hacerles resaltar, no sería nunca posible que las mismas preocupaciones del supervisor surafricano sean las mismas del supervisor en Etiopía. Los mercados son completamente diferentes, lo cual implica que no es posible trasladar enfoques de un lado al otro. Cada uno tiene necesidades diferentes y a cada uno de ellos pues, establece medidas regulatorias diferentes. Entonces es un poco para probarles que efectivamente el desarrollo del mercado marca el desarrollo de regulación. Ahora, ustedes me van a decir, pero bueno, entonces el rol del supervisor es ¿qué? O sea, porque es que este mercado está evolucionando muy rápido. Cuando decimos 10 años en seguros, en los últimos 10 años ha pasado de absolutamente todo. Entonces, ¿qué le decimos al supervisor? Oiga, no, póngase las pilas y pues esté pendiente de todas las innovaciones que vayan a venir. Pero pues yo les cuento que los supervisores pues no son ni pitonizas y pues ellos están haciendo su trabajo y no pueden efectivamente ser los abanderados en innovación. Es más que nada la industria. Entonces acá un poco ese no es el rol del supervisor ni del regulador. Ahora, entonces la pregunta sería, bueno, acá yo utilicé una de las filminas de Carlos porque me llamó la atención, o sea, nosotros hace 15 años que nos íbamos a imaginar que esto podría ser en el futuro, pues ¿cómo vamos a pedirle al supervisor que se imagine que hace 10, 15 años estaríamos pensando hoy en InsurTech? O sea, tampoco, pues. Entonces acá lo que yo les digo es, bueno, entonces la posición ¿cuál sería? ¿Que el supervisor siempre esté mirando para atrás mientras que la industria está mirando para adelante? Pues no. Tampoco. O sea, y lo que hemos visto es que el supervisor acompaña a la industria, los dos tienen que mirar para adelante. Ahora, ¿qué es lo que sugerimos? Y bueno, yo estoy acá, digamos, como teniendo 2 sombreros, un poco en consultora apoyando a la Access to Insurance Initiative en el tema de regulación y pues como directora de estrategia en micro, pero acá poniéndome el sombrero de asistencia de A2II. Lo que, digamos, se espera del supervisor hoy está basado en un principio que es muy conocido para ellos, que es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es la aplicación de lo que es supervisión basada en riesgo. Y ese principio de proporcionalidad supone, como ya les he dicho varias veces, que yo lo que tengo que hacer es ver, entender, identificar roles, identificar actores y con base en eso tener la capacidad de identificar los riesgos que se me presentan y con base en eso identificar cómo me está sugiriendo el asegurador confrontarlos y ahora sí tomar una medida regulatoria. Esto sí es lo que se espera del regulador y el supervisor. Muy rapidito, porque pues ya lo he repetido muchas veces, este principio viene precisamente del enfoque de supervisión basada en riesgo. La IAIS ha emitido bastantes documentos de guía y digamos que uno de los más importantes que ha sido un pilar en el tema de seguros inclusivos en regulación es el Application Paper del 2012,
parte todo su análisis precisamente del principio de proporcionalidad. Como les decía, este principio parte de la base de la identificación del elemento de disruptor, ese elemento de innovación. El segundo punto es identificar los riesgos. El tercero es adoptar medidas proporcionales de regulación y supervisión. Acá yo quisiera conectar un poco a la presentación que hizo la representante de Signit, Ana Isabel. Ana Isabel mencionaba que ellos cuando se fueron a Medellín a dar vueltas y demás, se dieron cuenta que el hablar con los clientes rompió la obviedad. El principio de proporcionalidad es un poco eso. Es romper la obviedad, no decir, no, pues es que generalmente esto sucede así, es por esta razón. Acá lo que se está sugiriendo es al supervisor, acérquese y mire el mercado para poder tomar una decisión. Y venga yo como industria, lo acompaño en este proceso. Entonces, es casi como el producto mínimo viable en regulación. Lo que nos está diciendo el principio de proporcionalidad es crear regulaciones mínima viables para irlas adaptando en el tiempo. Esto todo lo tenemos que hacer en todo el canal de vida del seguro inclusivo. Y así muy rapidito, el canal de vida es un proceso que involucra analizar quiénes son los que ofrecen los productos, quiénes los comercializan, cómo es que se diseñan los productos, cómo los valido, cómo yo divulgo la información a un cliente que tal vez es la primera vez que este es su contrato de seguro, o que tal vez no sabe leer o habla una lengua indígena. ¿Cómo yo me aseguro que el cliente está ofreciendo un consentimiento informado? Si estamos hablando de poblaciones que tal vez no saben firmar, nunca han entendido la importancia de la firma y tal vez es que nos preguntamos, ¿es que la firma sí es efectivamente la herramienta para comprobar el consentimiento informado? El pago de primas, los procesos de reclamación, resolución de conflictos. El supervisor tiene esa gran tarea de revisar todo este proceso, no solamente una partecita. Bueno, yo ahorita tengo ya 4 minutos nomás, entonces no voy a entrar a los detalles, pero sí quisiera hacer énfasis en 2 temas muy actuales que son claves para la promoción de acceso al seguro. Uno es el tema de los canales, vistos desde el punto de vista proporcional. Hoy en día tenemos muchos canales, muchos sponsors y entidades que participan en la cadena de valor. Ahora, hay muchísimas regulaciones que los permiten, pero hay una cosa que yo he venido identificando bastante en países latinoamericanos y de otros continentes, y es que aún a pesar de que se permite el canal, las exigencias de regulación, por ejemplo, de automatización de procesos, son absurdas. O sea, la regulación en algunos casos exige que haya una conexión automática entre la aseguradora y el canal, que no es viable, que ahorita ni siquiera existe la tecnología para esto. Entonces es importante, efectivamente, coincidir con el asegurador que esto es clave, pero identificar procesos y herramientas para disminuir esos riesgos y asegurarnos que esto pueda ser hecho de una manera apropiada. Yo tengo un caso en la mente de un producto que debería estarse lanzando ya ahorita mismo. ¿Por qué? Porque es de urgente necesidad para los clientes, pero que no es posible porque estamos en un proceso engorroso en el que no se avanza desde ese punto. Entonces, digamos que eso no es aplicar el principio de proporcionalidad. Otro punto importante es el de seguros paramétricos. Yo vuelvo y repito, ayer y hoy, y seguro que mañana también, de hecho, vamos a hablar y vamos a seguir escuchando la importancia de seguros agrícolas. Bueno, pues ahorita el panel que sigue es precisamente el tema. Y van a ver que el seguro paramétrico pues es una herramienta importantísima porque es una herramienta innovadora que permite la oferta de productos que son asequibles para el cliente y que además tienen procesos transparentes y ágiles. Pero si nosotros hubiéramos tenido supervisores que fueran muy cerrados para poder implementar este tipo de productos, muy probablemente no hubiéramos visto ni un piloto en el mundo. ¿Por qué? Porque el seguro paramétrico tiene un elemento que es bastante disruptor. Yo soy abogada y cuando yo estaba analizando el tema decía, ay, pucha, pero de verdad, ¿cómo vamos a enfrentar este tema? Y es el principio indemnizatorio. Nosotros siempre vemos este punto de, bueno, el seguro de daños tiene que ser indemnizatorio como un seguro paramétrico que está basado en un parámetro específico que solamente cuando se detona ese parámetro hay un pago. ¿Cómo sé que hubo un daño? ¿Qué correlación hay? Etcétera. Entonces, como supervisor, esto es un reto importante, pero este mismo reto lo tuvieron en Kenia, en Etiopía y en otros países del mundo, en donde el supervisor decidió, ¿sabe qué? Saquemos a los pilotos y entendamos qué realmente es lo que está, cuál es el riesgo
al que estamos sometiéndonos con este tipo de productos. Y la verdad es que aquí es donde viene la segunda presentación, la segunda diapositiva, pues el efecto ha sido muy positivo. Mañana vamos a escuchar de ejemplos a nivel internacional en donde la cobertura de seguros de alta necesidad, como son los seguros contra catástrofes naturales, son hoy una realidad gracias a esta tipología de seguros. Yo voy a terminar muy rápidamente con una historia que pues, se va a contar más en detalle por el gerente general de aseguradora rural, y es el caso de Guatemala. Guatemala tiene un marco regulatorio muy similar al de Colombia. Tiene un código de comercio antiguo, tiene una ley de actividad aseguradora pues, bastante, digamos, tradicional. Y sin embargo, tuvimos un proceso muy interesante con el supervisor en el que encontramos herramientas para poder diseñar un seguro paramétrico que ahora, ya estando en el mercado, y lo van a ver más tardecito, ya tiene clientes y está dando beneficios a esos clientes. Entonces, son estos procesos que a mí me dan mucha, digamos, alegría, porque primero son una muestra de la aplicación del principio de proporcionalidad. Yo recuerdo a los que han participado en las llamadas de la iniciativa, la A2AI, siempre una pregunta muy constante del supervisor es, no, pero usted me habla del principio de proporcionalidad y suena muy bonito, pero aplicarlo es muy difícil. Estos son ejemplos de aplicación. El supervisor que entiende y que mira a ver cómo la regulación puede adecuarse para que este tipo de innovaciones se presenten. Gracias a eso, pues tenemos, como les decía, productos ya en el mercado, clientes que se están beneficiando. Ahora, ya para terminar, ¿cuál es el enfoque que digamos, no Andrea Camargo, sino las guías de la Asociación Internacional de Supervisores y su brazo implementador, la A2AI, como que están promoviendo con este tipo de productos innovadores, como el seguro paramétrico? Permitamos espacios de piloteo y testeo para que ustedes como supervisores puedan entender cuáles son los riesgos y podamos definir entre industria y el supervisor cuáles son las herramientas para reducirlo. Y ya con base en eso, pues sí, ya va a haber mucho más sentido para emitir una regulación basada en la evidencia. Y esto es muy importante. Entonces, parte del principio de proporcionalidad. Acá yo lo que sugiero es cuando un supervisor está enfrente de una propuesta, como nos decía Peter antes, que llega el supervisor con una propuesta muy innovadora, el supervisor puede tener dos opciones. No, ¿sabe qué? A mí no me hable de eso, eso es una locura, eso es muy nuevo. Pero la sugerencia es que el supervisor se haga dos preguntas. ¿Es que ese producto o ese modelo que me están ofreciendo es necesario para la población? La segunda pregunta, ¿es que esa herramienta propuesta permite que el producto sea accesible a gente que no tiene seguro hoy y sea asequible? Y si resulta ser que la respuesta a estas dos preguntas es sí, pues no nos compliquemos tanto, busquemos una solución, ¿no? Entonces busquemos una forma para discutir entre la industria y el supervisor cómo hacerla entonces para eliminar barreras para que ese producto o ese modelo sea accesible y asequible. Y el otro punto es cómo yo me voy a asegurar que el consumidor esté protegido. Y acá vuelvo y me pongo el sombrero de abogada. Yo recuerdo hace 10 años cuando empecé en el tema de microseguros, gracias a Dirk, precisamente en Cartagena, que a mí como abogada me preocupaba un punto y era como, pero es que todas estas formas de proteger al consumidor que a mí me enseñaron en derecho de seguros y en derecho de contratos, esto no va a aplicar a esta gente, pobre, pues, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacerlo? Y lo que yo he aprendido en 10 años o 12 años ya de trabajar en seguros inclusivos es que tal vez esto tiene que cambiar. Tal vez estas reglas o estas ideas que tenemos nosotros que estamos protegiendo al consumidor con el escrito y con pólizas enormes y con una cantidad de letra pequeña y con la firma y demás, esa tal vez no es la forma. Y acá es donde viene mi reflexión final. Bueno, estos son todos los documentos de la IAS que tienen hoy ustedes para avanzar el tema, pero digamos que mi última reflexión, ya porque ya me pasé, es: los seguros inclusivos han sido un campo de aprendizaje importantísimo para tanto la industria como los supervisores y reguladores. Hoy hemos aprendido cosas que no hubiéramos podido aprender en otro mercado. Y me atrevo a decir que hoy en día, ve uno ahí al Reino Unido preocupado por InsurTech, cómo vamos a hacer los sandboxes y demás. Pues si nosotros miramos lo que se ha hecho en los últimos 15 años de regulación en seguros inclusivos, todo esto ha sido a punta de sandboxes.
Yo recuerdo en el 2007, el primer documento de la IAS que hablaba de formalización. Y la sugerencia de la IAS era, no empiecen a formalizar de una, empiecen a crear esquemas para probar cuál y cómo darle la capacidad para formalizarse. Estos son sandboxes. Entonces, nosotros ya tenemos unas lecciones aprendidas importantísimas, gracias al tema de seguros inclusivos. Mi sugerencia el día de hoy es que tanto industria como supervisión, reguladores, pues sigamos adelante demostrando que hay formas para superar y conocer la innovación y no pararla. Entonces, así termino yo con mi presentación, ya habiéndome pasado 5 minutos. Muchas gracias.